Tengo que decir que es un gran honor estar acá y decir que está cargado de recuerdos porque fui también alumna de la escuela Nicolás Avellaneda de la Verde y mi padre tenía acá en la diseño Soldán y Sauca una curtiembre muy grande y donde yo viví y de allí iba al colegio de Apie, al colegio de Carmen. Bueno, esas son las cositas que voy a contar, pero ahora vamos a hablar del tema que nos trata en este momento. Vamos a empezar diciendo que el Alberdi tuvo varios nombres de acuerdo a las circunstancias y a las personas que podían estar cerca de suponer que eran dueños de los terrenos. Entonces llevó el nombre de Pueblo Nuevo, pero antes era considerado uno de pastos comunes. Era como tener el pueblo del Río Cuarto, las vías del ferrocarril, y acá eran los pastos comunes, es decir, era para crianza y cuidado de animales. Luego, en 1873, la municipalidad de Río Cuarto vende algunas tierras ubicadas en este lugar y como los compradores fueron Amezaga, Maldonado, Mardoqueo, Molina, Juan José Almada, de allí que se conoce con el nombre de Pueblo Almada, Brígido Yedro, que eran generalmente los dueños, jefe del ferrocarril. Luego, en 1875, va a quedar con el nombre de Nicolás Avellaneda. Pero al final, 1876, el 11 de agosto, el periódico La Voz del Río Cuarto anunció la inauguración del pueblo Alberdi. Sorprendente denominación de la que no existen otros antecedentes. Se aseguraba en este artículo del diario que ya existían algunas viviendas bajas y pobladas por personas obreras, generalmente por los empleados del ferrocarril, y además otras personas que se dedicaban a otras tareas que no influían para el nombre de este lugar, que ahora ya cumple 100 años. Yo voy a leer algo también y les voy a contar que el primero que visita esta región y que coloca el río con el nombre de Conchalchalaba en 1573. Y en 1575 descubren la presencia de indios que vivían acá muy cerca de lo que era el rancherío pobre. Eran unos indios de buenas carácter, no tenían problema, y todos lo conocían con el nombre de Soco. Después, esos habitantes, primeros habitantes que van a vivir, que vivieron para el norte, para el oeste, el Soco se le decían, figuran en la historia. Y los Soco los llevaron un día caminando, como era de costumbre, a Buenos Aires, y ahí ya se perdieron. Algo muy parecido pasó con los Quilmes, ¿no es cierto?, que los llevaron a Buenos Aires y dan lugar al nombre de Quilmes de Buenos Aires.
pero que tampoco sobreviven muchos años por la carestía no, la necesidad de vivir de otra forma que ellos no tenían. Bueno, pintado así el panorama, ustedes se van a dar cuenta de lo difícil que era, sobre todo para estos que venían de España, que también venían con grandes pobrezas. No vamos a pensar que eran chicos los españoles que llegaron, incluso muchísimos no sabían leer ni escribir, pero venían en busca de un futuro mejor. Y si nos ubicamos, por ejemplo, en la Plaza Roca, en el centro de Río Cuarto, como un punto de referencia, vemos que el pueblo Alberdi, o Pueblo Nuevo, o Pueblo Almada, o Pueblo Presidente Perón, quedaba al este, después de la vía del ferrocarril. Los terrenos del dicho plano figuran como pertenecientes a Wenceslao Tejerina, quien la vendió a Félix Amizaga y luego a Juan José Almada. Hay un segundo plano, que también lo tengo acá fotocopiada, que en 1910 declara que para este momento ya existe un incipiente pueblo con 4 casas de azotea, 5 casas de tejas, algunas obras en construcción, de una plaza, una escuela sostenida por la dama de San Vicente de Paul y la suscripción para levantar una iglesia. Como ven, todos eran proyectos. Cuando inauguraron la plaza, yo venía a la escuela Nicolás Avellaneda, como les decía. Nos llevaron a todos de escuela formados a la plaza con la bandera. Y las maestras me dijeron a mí de abanderada. Yo estaba contenta, feliz, orgullosa, pero no era porque era tan excelente alumna, era porque tenía zapatos. Y me habían elegido porque llevaba zapatos. Y los habitantes eran exclusivamente obreros, como le dije recién, y empleados de la empresa del ferrocarril, ya que las vías hacia Buenos Aires y Rosario empalmaban con la del Central Argentino, ex andino. Al sudeste del pueblo Alberdi, según figura en el plano catastral, nace un barrio que es el barrio obrero, que también existe y forma parte de lo que es el barrio Alberdi. Y las escrituras otorgadas en los registros generales constan como Villa Llovera, porque eran dueños ellos de los terrenos. Por ejemplo, mi padre, que tengo en la escritura, dice barrio obrero. No, barrio Llovera, perdón, me equivoqué. Y las calles que nos rodeaban este barrio eran la Zarratea, Salta, pero antes era Mitre, Malavia y Belisario Soldán. Antes la Belisario Soldán se llamaba Avenida Lasarte. Se extendía de algunos herederos, que por ejemplo José Camino, luego lo dejó Naguerre y la Compañía de Tierras, que eran los dueños del ferrocarril, con una identidad propia y una historia de compromiso que se proyecta para el futuro. El barrio ocupa un inmenso espacio libre confundido con la pampa. Eso ocurría en aquellos años, ¿no? Ahora todo cambió. Como su nombre lo indica, el barrio obrero, que está reconocido como tal, está constituido por trabajadores de la construcción, artesanos, changarines, jornaleros, que desde 1895 están en la lucha por las reivindicaciones sociales. El obrero tiene un significado que marca profundamente una sociedad
sociedad nutrida por el pensamiento que traen los inmigrantes desde Europa. Es así como se organizan los vendedores de carbón y leña, los conductores de carruaje que trabajan en el albergue para reclamar mediante huelga por sus derechos. Profesan su fe en el Cristo obrero, lo cual, al ser analizado, se presenta como una alternativa válida si recordamos que Jesús nace en el seno de una familia obrera. Es obrero y sus apóstoles lo son, y saben bien que quien no trabaja no come. En esta realidad lejana, en esta inocencia, en esta sombra hermana de hombres y mujeres, el barrio Alberdi fue creciendo casi a ras del suelo, sin contaminación, pero caminando peligrosamente al borde de la cornisa, arrastrando costos sociales fácilmente reconocibles, miseria, olvido de las autoridades, olvidos sanitarios, olvidos educativos y tantos otros que al devenir del siglo XXI se han manifestado con toda intensidad. Bueno, las familias. En 1905 es aprobada la Ley del Trabajo, propuesta por el primer diputado socialista de América, el doctor Alfredo Palacio, otorgando el descanso dominical. También se reguló el trabajo de las mujeres y los niños, y en 1930, asombrosamente, la CGT se fundó bajo la presidencia de Justo. Pintando así el panorama todo resulta fácil, pero yo me pregunto, y ustedes también pueden hacerlo necesariamente, si realmente las mujeres y los niños, en definitiva, eran formadores de la economía popular de la Argentina, tuvieron acceso a todas esas ideas, porque el trabajo era generalizado y podía verse en cualquier región del país, y en el barrio Alberdi también. La mujer no solo atendía a las familias, sino que trabajaba en el centro de la ciudad, en las casas de los ricos. Pero ¿cuál era el parámetro que permitía medir ricos y pobres? ¿Acaso será nada más que una tajada de pan más o menos sobre la mesa? Lógicamente, la mujer de mi barrio no conocía las leyes que la amparaban, tampoco el término economía. En la mayoría de las casos era analfabeta y supo que lograba un progreso social cuando pudo alcanzar alpargatas en lugar de andar descalza. Por lo demás, vivía en el barrio adormecida de pobreza y sacaba la frazada destapando a su hombre, para mantener caliente un amasijo de pan de no todos los días. Pero la dieta de pan y mate se enriquecía trayendo en tallos la comida que regalaba el Regimiento 14 de Infantería. Todos los días, después de que comían los soldados, la comida que sobraba la repartía en una esquina del cuartel. Y allí veíamos a las mujeres, a las niñas, favorecidas siempre estas, porque los soldados le daban mejor porción a las niñas, a los chicos, a los perros del barrio. Todos esperaban. La vida transcurre así con la intimidad y la ignorancia, y mientras tanto se gestaba un proyecto desconocido por la mayoría, consistiendo en el tendido de líneas ferroviarias desde Córdoba hasta Río Cuarto. Puedo afirmar que cuando llegaba el tiempo de cosecha, el hombre de la casa, el formador de la economía, era convocado para ir a juntar maíz, sobre todo los pueblos cercanos. No pueblos, eran grupitos de casa, de la Gilda, San Ambrosio,
y que venían con una chata de 4 ruedas a llevar al hombre de la casa, a la mujer, a los chicos y los perros que iban por detrás, ladrando los perros que se quedaban porque también eran más orgullosos. Toda la familia marchaba en la vagoneta, incluyendo a los perros. Y esa partida era la muestra más triste de la falta de leyes integradoras del país, casi feudal. Después de 1 o 2 meses regresaban, ya no de vagoneta, porque con el dinero juntado podían venir en Mateo o en algún auto de alquiler, con los niños apiñados, contentos, porque les han comprado ropa nueva y grande, y que ni siquiera saben cómo pronto nacerá otro niño, porque si la mesa del pobre es en casa, la cama de la miseria es fecunda. Escuela no había, solo en la calle Media 200 de escuela 43. El almacén del Paraná, considerado histórico entre la esquina de Belisario Roldán y la Guerre, inaugurado en 1901. Varios fueron sus propietarios, pero el último fue Horacio Acuña, que vendía vino en vaso para los sedientos y pan con mortadela hambriento. Tenía enfrente un palenque de hierro y allí todas las tardes los hermanos Alarcón ataban sus caballos mientras ellos apagaban su sed. No podía faltar el curandero, Antonio Rica, que no tenía problemas para curar maleficios o langosta en los campos, con la misma terapia, pero tenía una secretaria, la Isolina, y con disimulo interrogaba al paciente mientras el doctor escuchaba detrás de la puerta. Y cuando se mostraba, adelantaba el diagnóstico sin equívoco, mientras el paciente quedaba asombrado ante semejante sabiduría. También estaba el indio Pedro, que aceitaba huesos de animales y personas. Vivía entre las calles Goyena y Roldán, muy cerca del paredón de tierra que formaba el Tiro Federal, casi un límite con otro barrio. Yo conocí el Tiro Federal porque estaba en este lugar donde estamos sentados, acá. Cuando llovía, en el último paredón alto se había hecho un hueco y cuando llovía era una verdadera laguna y apenas había un caminito para pasar con mucho cuidado, que yo con mi hermano lo pasábamos porque íbamos a la escuela Nicolás Avellaneda y teníamos que cruzarlo. Y acá era todo un poco, las cuadras que llegaban hasta la escuela eran sembradas de centeno y de maíz que se recolectaba un poco los dueños, porque siempre había alguien que iba y sacaba los choclos para comer. Ahora, había industrias establecidas acá en este barrio, que un tanto eran del barrio Alberdi también. Por ejemplo, el molino, de propiedad del señor Michelotti, producía lino, nada más que lino, para cataplasma, porque se vendía en la farmacia y la gente compraba el lino para hacer cataplasma, sobre todo cuando tenían mucha tos, mucho resfrío, era excelente ponerse eso bien caliente. En tiempo de cosecha, juntaban los cereales y los traían a los molinos Félix y al Inco, que no eran bien del pueblo Alberdi, pero pertenecían acá a la zona. En el año 1923 se dispusieron nombres a las calles del pueblo Alberdi, un proyecto del ingeniero castellano. Y en 1922 se presenta el proyecto del agua y
y desagüe cloacal que comienza a funcionar en 1931 y se extiende desde el oeste del río por la calle Malaria, que todavía creo que es así, para desaguar a 8 kilómetros de ferrocarril. No voy a leer todo porque de hecho se va a cansar, pero es que voy a seguir un poquitito más. El tema no es exhaustivo, seguramente mucho quedará sin decirse, pero con esta presentación intento agregar un capítulo más a la historia del pueblo Alberdi y a sus 100 años ya cumplidos. No puedo dejar de mencionar la contienda, que era un gran momento económico, manteniendo todo con la familia, donde trabajaban muchísimas personas de acá de la Ciudad Alberdi. No voy a leer todo, pero sí te voy a contar que cuando inauguraron las obras sanitarias y las obras cloacales en la calle Malaria, vivía muy cerca una familia que se llamaba, no me voy a acordar, bueno, esta familia se dedicaba a juntar maíz. Se fueron como 2 o 3 meses y volvieron. Cuando volvieron, encontraron los chicos, los hijos de la gente, Oyola era en realidad, que en el medio del campo había una tapa redonda enorme que seguramente pensaron está guardando acá un tesoro. Como andaban con caballos los chicos, decidieron atar con la rienda un caballo, lo asusaron para que caminara. El caballo fue arrastrando esa pesada tapa sobre la gramilla y los yuyos. Y sí, ellos miraron y el pozo era oscuro, pero tenía en el costado una escalerita de hierro, y entonces, como uno de ellos tenía un cigarrillo, lo jugaron al cigarrillo. ¿Quién se anima a bajar? El más chico de todos se sacó la zapatilla y bajó. Pero antes de bajar, ese ácido, ese olor que salía, que era de almino, lo marearon y lo tiraron y las aguas lo arrastraron en la corriente. El otro hermano que también estaba allí se desesperó, también hizo lo mismo y se tiró, bajó apurado la escalerita, pero cuando llegó, él también fue arrastrado por la corriente. Entonces el otro que había quedado se puso a gritar: ¡socorro, ayúdenme! Y vino un vecino, se bajó de su sulky, lo sé así con la perfección porque me lo contaron los otros que quedaron vivos, y también al vecino lo arrastró la corriente. Ya eran 3 personas que habían sido víctimas de ese engaño que se hicieron los chicos. Esto yo lo supe porque mi familia se contaba siempre, yo todavía no había nacido. Y aunque era muy difícil encontrarlos, yo salí a buscarlos. Sabiendo el apellido, busqué una guía de teléfono y busqué el listado. Yo era mucho. Todos los llamé uno por uno hasta que alguien me contestó: sí, yo soy uno de los que quedó vivo. Y vive allá en el Alberdi cerquita, no vive en Miami. Y vivió, sí. No sé qué vivió. Bueno, entonces un día pedí a una de mis hermanos que me acompañara y vinimos. Pero antes le hablé por teléfono. Le pedí si me podía recibir porque era la causa que quería hablar. Y él me dijo que sí, pero que por favor me apurara. Entonces al otro día yo vine con mi hermano
y charlamos un rato largo y él me contó toda esta historia que les acabo de contar. Se llamaba Pedro Oyola, y sé que Pedro, porque todos los días de San Pedro yo le mandaba siempre una botella de vino de regalo porque me había dado esos datos muy valiosos para mí y para la gente que lo escucha. Y bueno, eso es lo que yo tengo, que podría contarles muchísimo más, pero no, vamos a dejar lugarcito a esta niña, que no me olvido de tu padre, de tu madre, que iban a misa todos los domingos, y yo salía después detrás de ellos, porque no era la gente de ir a misa, y de ir a mi escuela menos. ¿Para qué barrio? Éramos tres, porque éramos tres, yo y mis dos hermanos que veníamos a misa, a la iglesia, si no,